El iceberg de creepypastas viejos y olvidados. Parte de este iceberg es gracias al creador Dragón Cuántico. Si este video llega a 35 likes seguiré haciendo más icebergs de creepypastas olvidados. Ahora sí arrancamos. Como pueden ver en pantalla, este iceberg está dividido en 5 niveles. Cuanto más descendemos, más extrañas, perturbadoras y olvidadas se vuelven las historias. En la superficie encontramos las creepypastas más conocidas de internet, aquellas que marcaron a toda una generación y que seguramente la mayoría de ustedes ya conocen. En el segundo nivel aparecen historias familiares para los fanáticos del terror, relatos muy populares dentro de la comunidad, pero menos conocidos para el público general. El tercer nivel está dedicado a creepypastas perturbadoras y olvidadas, historias que con el paso del tiempo fueron quedando enterradas en los rincones más oscuros de internet. En el cuarto nivel nos adentramos en relatos más complejos, psicológicos y extraños, donde la realidad comienza a distorsionarse y nada parece tener sentido. Y finalmente, en las profundidades del iceberg, encontraremos algunas de las historias más raras, misteriosas y perturbadoras que han circulado por la red. Además, al final del video les traeré un pequeño bonus track con creepypastas sugeridas por los suscriptores del canal. Ahora sí, veamos qué se esconde bajo la superficie. Nivel 1. Slenderman es una de las creepypastas más famosas de toda la historia de Internet. Su origen se remonta al año 2009, cuando apareció por primera vez en un foro llamado Something Awful como parte de un concurso de edición de imágenes. Las fotografías mostraban a una figura extremadamente alta y delgada, vestida con un traje negro, sin rostro y observando a grupos de niños desde la distancia. Junto a las imágenes aparecían pequeños textos que insinuaban desapariciones, accidentes y sucesos inexplicables relacionados con esta extraña entidad. Con el paso del tiempo, los usuarios comenzaron a expandir la historia. Según la leyenda, Slenderman acecha principalmente a niños y adolescentes, apareciendo en bosques, parques o lugares aislados. Quienes lo ven suelen experimentar paranoia, pesadillas, pérdida de memoria y una sensación constante de estar siendo observados. Una de sus características más inquietantes es que nunca se explica exactamente qué es. Algunas versiones lo describen como una criatura sobrenatural, mientras que otras lo presentan como una entidad capaz de manipular la mente de sus víctimas antes de hacerlas desaparecer. La popularidad de Slenderman fue tan grande que inspiró videojuegos, series web como Marble Hornets y miles de historias creadas por la comunidad. Incluso hoy sigue siendo considerado uno de los personajes más importantes en la historia de las creepypastas. Smile Dog. Smile Dog es una creepypasta que gira en torno a una imagen maldita conocida como Smile.jpg. La fotografía muestra a un perro de aspecto inquietante observando fijamente a la cámara mientras sonríe de una forma antinatural. Detrás de él puede verse una mano humana señalando hacia el espectador. Según la leyenda, cualquier persona que vea la imagen comienza a sufrir terribles pesadillas. En estos sueños aparece el mismo perro, observando desde la oscuridad mientras una extraña sensación de miedo invade a la víctima. Con el paso de los días, las pesadillas se vuelven cada vez más intensas. Quienes han visto la imagen aseguran escuchar susurros, sentir que alguien los observa e incluso experimentar episodios de paranoia. La única forma de detener estos fenómenos sería compartir la imagen con otra persona. La historia suele contarse a través del testimonio de una escritora que intenta investigar el origen de Smile.jpg. Durante su investigación descubre numerosos relatos de personas afectadas por la imagen, muchas de las cuales terminaron obsesionadas con ella o desaparecieron sin explicación. A diferencia de otras creepypastas, Smile Dog no se centra en una criatura que persigue físicamente a sus víctimas, sino en la idea de una maldición digital capaz de propagarse a través de una simple imagen. Esa combinación de tecnología, superstición y terror psicológico convirtió a Smile Dog en una de las creepypastas más recordadas de Internet. Herobrine. La leyenda de Herobrine comenzó a circular en los primeros años de Minecraft. Todo empezó cuando un jugador afirmó haber visto a un personaje idéntico a Steve, pero con una diferencia inquietante. Sus ojos eran completamente blancos. Según el relato, esta misteriosa figura aparecía observando desde la distancia y desaparecía cada vez que alguien intentaba acercarse.
Con el tiempo comenzaron a surgir más historias de jugadores que aseguraban haberlo visto en sus propios mundos. Muchos afirmaban encontrar construcciones extrañas que nunca habían creado, como túneles perfectamente excavados, pirámides de arena en lugares aleatorios o bosques modificados sin explicación aparente. Todo parecía indicar que alguien más estaba dentro de la partida. La leyenda creció aún más cuando comenzó a difundirse el rumor de que Herobrine era el espíritu del hermano fallecido de Notch, el creador de Minecraft. Aunque esta historia nunca fue real, ayudó a convertir a Herobrine en uno de los mayores misterios de la comunidad. Durante años, miles de jugadores buscaron pruebas de su existencia. Se crearon mapas, mods, videos y nuevas historias inspiradas en él. Aunque Mohan confirmó en repetidas ocasiones que Herobrine nunca formó parte del juego, su figura sigue siendo una de las leyendas más famosas de Minecraft. Sonit.exe. Sonit.exe cuenta la historia de un joven que recibe un extraño CD enviado por un amigo. Junto al disco encuentra una nota advirtiéndole que destruya el contenido sin jugarlo, asegurando que algo terrible se encuentra dentro. Ignorando la advertencia, decide ejecutar el juego. A simple vista parece una versión normal de Sonic the Hedgehog, pero rápidamente comienzan a ocurrir cosas extrañas. Los escenarios son cada vez más oscuros y silenciosos, mientras una sensación constante de incomodidad invade al jugador. Durante la partida controla a personajes como Tails, Knuckles y Dr. Eggman. Sin embargo, cada uno de ellos termina encontrándose con una versión aterradora de Sonic. Esta criatura posee ojos completamente negros, pupilas rojas y una sonrisa inquietante. A medida que avanza la historia, los personajes son perseguidos y finalmente asesinados por esta entidad. Luego de cada encuentro, el juego muestra imágenes perturbadoras acompañadas por mensajes extraños dirigidos directamente al jugador. Poco a poco queda claro que la criatura dentro del videojuego es consciente de quién está jugando y parece disfrutar del sufrimiento de sus víctimas. Al llegar al final, la entidad revela su verdadero nombre, Sonit.exe. Ya no se trata de Sonic, sino de una especie de demonio que utiliza su apariencia para atraer y atormentar a quienes ejecutan el juego. Aunque con el paso de los años la creepypasta recibió numerosas críticas por algunos elementos exagerados, Sonit.exe se convirtió en una de las historias de terror más populares relacionadas con videojuegos y ayudó a popularizar el género de los videojuegos malditos dentro de las creepypastas. El experimento ruso del sueño. El experimento ruso del sueño es una creepypasta que afirma relatar un experimento secreto realizado en la Unión Soviética durante la década de 1940. Según la historia, un grupo de prisioneros políticos aceptó participar en una prueba a cambio de recuperar su libertad. Los sujetos fueron encerrados en una cámara sellada y expuestos a un gas experimental diseñado para impedir que durmieran. Durante los primeros días, los investigadores no observaron comportamientos fuera de lo normal. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los participantes comenzaron a mostrar signos de paranoia extrema. Después de varios días sin dormir, los prisioneros empezaron a hablar solos, desconfiar unos de otros y sufrir episodios de locura. Las comunicaciones desde el interior de la cámara se volvieron cada vez más extrañas hasta que, de repente, todo quedó en silencio. Preocupados por la situación, los científicos decidieron abrir la cámara. Lo que encontraron fue aterrador. Según la creepypasta, los sujetos habían mutilado sus propios cuerpos y el lugar estaba cubierto de sangre. A pesar de las heridas imposibles de sobrevivir, muchos de ellos seguían con vida y parecían no sentir dolor. Cuando los investigadores intentaron retirarlos del experimento, los supervivientes reaccionaron con violencia. Algunos suplicaban permanecer despiertos y se negaban a abandonar la cámara. Uno de los momentos más recordados de la historia ocurre cuando uno de ellos afirma que representan aquello que se esconde dentro de todos los seres humanos cuando dejan de dormir. Aunque la historia fue presentada como un supuesto documento clasificado, en realidad se trata de una creepypasta creada en internet. Aún así, su mezcla de experimentos secretos, paranoia y horror psicológico la convirtió en una de las historias más populares y perturbadoras de la red. Ben Drowned.
Ben Drowned es una creepypasta presentada como una serie de publicaciones realizadas por un joven llamado Hadusable. Todo comienza cuando compra una copia usada de The Legend of Zelda, Majora's Mask en una venta de garaje. El antiguo dueño del cartucho era un niño llamado Ben. Al iniciar el juego, Hadusable nota que algo no está bien. Aunque borra las partidas guardadas, un archivo con el nombre Ben sigue apareciendo. A medida que avanza, comienzan a ocurrir fenómenos extraños. Personajes que lo llaman por nombres incorrectos, mensajes inquietantes y eventos que no deberían existir dentro del juego. Lo más perturbador sucede cuando encuentra una estatua de Link que comienza a seguirlo constantemente. La figura aparece en lugares donde no debería estar y parece observar cada uno de sus movimientos. Cuanto más juega, más evidente resulta que algo está manipulando el juego desde dentro. Con el tiempo, los fallos dejan de parecer simples errores. El cartucho parece reaccionar a las decisiones del jugador, alterando escenarios, diálogos y mecánicas de formas imposibles. Hadusable empieza a sospechar que la presencia de Ben sigue atrapada dentro del videojuego. La historia se volvió extremadamente popular porque mezclaba capturas, videos y supuestas pruebas de los sucesos paranormales, haciendo que muchos espectadores dudaran de si realmente se trataba de una ficción. Gracias a su atmósfera inquietante y a la forma en que fue presentada, Ben Drowned es considerada una de las creepypastas de videojuegos más influyentes de Internet. Jeff the Killer. La historia cuenta que Jeff era un adolescente común cuya vida cambió después de una brutal pelea con un grupo de acosadores. Durante el enfrentamiento sufrió graves quemaduras que desfiguraron gran parte de su rostro, obligándolo a pasar un tiempo en el hospital. Sin embargo, cuando regresó a casa, algo había cambiado. Lejos de sentirse horrorizado por su aspecto, Jeff comenzó a obsesionarse con él. Según la leyenda, se blanqueó la piel, se cortó las mejillas para crear una sonrisa permanente y eliminó sus párpados para no dejar de sonreír jamás. Poco a poco perdió la cordura hasta convertirse en un asesino. La escena más recordada de la creepypasta ocurre cuando entra en la habitación de su hermano en mitad de la noche con un cuchillo en la mano. Antes de atacar, le susurra una frase que terminaría convirtiéndose en una de las más famosas de Internet: "Go to sleep". Tras ese episodio, Jeff desaparece sin dejar rastro. Desde entonces, numerosas historias aseguran que continúa vagando por la noche, apareciendo en las habitaciones de sus víctimas mientras duermen. A pesar de las críticas que recibió la historia original, Jeff the Killer terminó convirtiéndose en uno de los personajes más icónicos de las creepypastas y en una de las imágenes más reconocibles del terror en Internet. Nivel 2. Lo familiar pero inquietante. Abandoned by Disney. Es una creepypasta basada en un supuesto relato de exploración urbana. La historia comienza cuando un hombre cuenta que encontró información sobre un parque abandonado de Disney llamado Mowgli's Palace, ubicado dentro de un complejo olvidado en medio de la nada. Según el relato, el lugar estaba oficialmente cerrado y retirado de los registros, pero aún existían estructuras abandonadas en el terreno. El narrador decide entrar para investigar. Al recorrer el sitio, describe instalaciones deterioradas, edificios vacíos y atracciones cubiertas por el tiempo. Sin embargo, algo no encaja. El lugar no parece simplemente abandonado, parece alterado. Los planos del parque no coinciden con lo que ve. Hay pasillos que terminan en lugares que no deberían existir, y zonas que parecen haber sido cerradas de forma intencional. Finalmente llega a la atracción principal, un edificio grande dedicado al área temática de Mowgli. Por dentro, el lugar está completamente destruido. Las decoraciones están rotas o deformadas, y el ambiente es opresivo. El narrador empieza a sentir que no está solo. Escucha ruidos dentro del edificio, pero no logra identificar de dónde vienen. La sensación de ser observado se vuelve constante. A medida que intenta salir, el parque parece confuso, como si el camino de regreso ya no fuera el mismo. Finalmente logra escapar del lugar. Pero lo más inquietante del relato es que, según la investigación posterior, no existe ningún registro oficial de un parque con ese nombre o esa ubicación. La historia termina dejando una duda abierta. Si el lugar no debería existir, ¿qué fue lo que realmente encontró? Soy un operador del 911. Es una creepypasta contada desde la perspectiva de un operador de emergencias.
La historia empieza de forma normal. Un operador recibe llamadas típicas de emergencia. Accidentes, peleas, pedidos de ayuda. Todo dentro de lo habitual en el sistema. Pero una noche, empieza a recibir llamadas distintas. Al atender, del otro lado no siempre hay respuestas claras. A veces solo se escucha silencio, respiración o sonidos de fondo que no encajan con una situación normal. Con el paso del tiempo, las llamadas se vuelven más extrañas. Algunas personas parecen estar en peligro, pero no pueden explicar dónde están ni qué está pasando exactamente. Otras llaman repitiendo frases sin sentido, como si estuvieran desorientadas o bajo una fuerte presión. El operador intenta seguir los protocolos habituales, pero nada termina de funcionar como debería. En ciertos momentos, las llamadas parecen conectarse entre sí. Como si distintos incidentes estuvieran relacionados, aunque ocurren en lugares completamente separados. Lo más inquietante es que algunas llamadas parecen anticiparse a lo que el operador va a decir, como si del otro lado supieran cómo funciona el sistema. Con el tiempo, el operador empieza a sentir que algo está fuera de control dentro de la red de emergencias. Las llamadas no parecen aleatorias, parecen dirigidas. Y lo peor es que algunas de ellas ya no suenan como personas pidiendo ayuda, sino como algo intentando comunicarse desde el otro lado del sistema. La historia termina dejando una idea inquietante. Si el 911 es el lugar al que llamas cuando estás en peligro, ¿qué pasa cuando el peligro es el propio sistema? Candle Cove. Cuando la gente habla de Candle Cove, no se refiere a una serie real sino a un recuerdo colectivo que empezó a volverse inquietante con el tiempo. La historia se centra en varias personas que, años después de su infancia, comienzan a recordar un programa infantil extraño que supuestamente veían en la televisión local. El programa se llamaba Candle Cove. Al principio, los recuerdos parecen normales. Un show infantil con marionetas, un estilo simple y una historia aparentemente inocente. Pero cuando empiezan a hablar entre ellos, algo no encaja. Cada persona recuerda partes del programa de forma distinta, pero coinciden en algo. Era extraño, incómodo, y a veces incluso perturbador para un programa dirigido a niños. Recuerdan personajes que no tenían sentido, diálogos confusos y escenas que parecían demasiado oscuras para un show infantil. Lo más inquietante es que algunos dicen que había momentos en los que solo había silencio o imágenes que no deberían haberse emitido en un programa para chicos. A medida que comparan recuerdos, descubren algo peor. Algunos están completamente seguros de haberlo visto, mientras que otros aseguran que ese programa nunca existió. Pero todos recuerdan el mismo nombre: Candle Cove. La historia toma un giro más inquietante cuando uno de los personajes del recuerdo aparece como especialmente perturbador, generando una sensación de miedo que los involucrados no pueden explicar del todo. Finalmente, la duda queda instalada. ¿Fue realmente un programa de televisión olvidado o un recuerdo falso compartido que nunca debería haber existido? SuicideMouse.avi. No todo lo que se encuentra en archivos viejos de internet termina siendo lo que parece. La historia de SuicideMouse.avi comienza con una supuesta animación perdida de Mickey Mouse, encontrada en un archivo de video antiguo y aparentemente inofensivo. Al principio del video, se ve a Mickey caminando por una calle vacía. El movimiento es repetitivo, casi mecánico, y la escena tiene un estilo muy antiguo, como de los primeros cortos animados. Durante varios minutos, nada parece fuera de lo normal. Solo Mickey caminando en silencio por un entorno interminable. Pero con el tiempo, la animación empieza a cambiar. La imagen se vuelve más inestable, el audio se distorsiona y la expresión del personaje deja de ser neutral. Su rostro empieza a mostrar signos de angustia, algo que no encaja con la animación original del personaje. La caminata continúa, pero ahora el ambiente se siente más pesado, más opresivo. El escenario también cambia sutilmente, como si el mundo alrededor de Mickey se estuviera degradando. En un punto, la animación se corta bruscamente y vuelve, pero con alteraciones más marcadas. Los movimientos son más erráticos y la atmósfera mucho más oscura. Hacia el final, la escena se vuelve completamente perturbadora. La música desaparece o se distorsiona, y el comportamiento del personaje se vuelve caótico, como si estuviera atrapado en algo que no puede controlar. El video termina de forma abrupta, sin resolución clara.
La creepypasta sugiere que este archivo no es una simple animación perdida, sino algo que fue ocultado por lo inquietante de su contenido. Y lo más inquietante de todo es la duda que deja. ¿Era solo un video corrupto o algo que nunca debió ser visto? Gateway of the Mind es una creepypasta presentada como si fuera un experimento real realizado por la BBC. La historia comienza con un supuesto programa donde científicos intentan responder una pregunta. ¿Qué vería una persona si eliminara por completo toda entrada de estímulos externos? Para eso, diseñan un experimento con un voluntario que es colocado dentro de una habitación completamente aislada. El sujeto es conectado a máquinas que monitorean su cerebro, pero no recibe luz, sonido ni ningún tipo de contacto sensorial. El objetivo es reducir la mente humana a su estado más puro sin distracciones del mundo exterior. Al principio, todo parece normal. El voluntario describe una sensación de calma y vacío, pero con el paso del tiempo, su percepción empieza a cambiar. El cerebro, al no recibir información externa, comienza a generar sus propios estímulos. El sujeto empieza a describir sensaciones que no pueden verificarse. Luces, formas, y presencias que no deberían estar ahí. Luego, su comunicación se vuelve cada vez más confusa. Los científicos intentan mantenerlo conectado, pero la actividad cerebral se vuelve irregular. Finalmente, el voluntario entra en un estado de total desconexión con la realidad. La creepypasta sugiere que lo que la mente experimenta en ese estado no es simple alucinación sino algo mucho más profundo. Algo que podría existir más allá de la percepción humana. El experimento es finalmente detenido, pero el sujeto nunca vuelve a la normalidad. La historia termina planteando una idea inquietante. Si eliminas todo lo externo, ¿qué queda realmente dentro de la mente? 1999 es una creepypasta que gira en torno a una transmisión misteriosa de televisión en los últimos años de los 90. La historia es narrada por una persona que recuerda haber sintonizado un canal local de cable en la noche, donde comenzó a emitirse un programa extraño que no pertenecía a ninguna señal conocida. Al principio, parecía un contenido infantil o educativo. Había una figura principal que hablaba directamente a cámara, como si estuviera intentando comunicarse con el espectador. Pero algo no encajaba. La imagen tenía interferencias, el audio era irregular, y el ambiente del programa se volvía cada vez más inquietante. Con el paso de los minutos, el contenido se volvía más perturbador. Las imágenes mostraban escenas caóticas, personajes distorsionados y mensajes que no tenían sentido claro, como si la transmisión estuviera deteriorándose en tiempo real. El narrador recuerda una sensación incómoda, como si el programa estuviera dirigido específicamente a quienes lo estaban viendo en ese momento. Luego, la emisión cambia abruptamente de tono. La pantalla muestra imágenes cada vez más oscuras y confusas, acompañadas de sonidos difíciles de describir, como si la señal estuviera siendo interrumpida por algo que no debía estar ahí. Finalmente, la transmisión se corta de forma repentina. Cuando intenta volver a encontrar ese canal, ya no existe nada similar. Nadie en su entorno recuerda haber visto ese programa. La historia termina con la duda de si fue una simple interferencia de señal o si realmente existió una emisión que nunca debería haber salido al aire. Username 666 gira en torno a una supuesta experiencia con una página web y un usuario oculto dentro del sistema. La historia comienza cuando una persona descubre un sitio extraño en internet. Al navegar, nota que hay un perfil de usuario con el nombre 666, algo que llama la atención por lo directo y perturbador del nombre. Al intentar interactuar con el sitio o investigar más, empiezan a ocurrir cosas fuera de lo normal. La página parece responder de formas inesperadas, como si no fuera un sistema estático, sino algo que reacciona en tiempo real. Con el avance de la exploración, el usuario nota que ciertos elementos cambian sin explicación. Textos que aparecen y desaparecen, enlaces que llevan a lugares distintos a los esperados, y comportamientos que no encajan con una web normal. Lo más inquietante es la sensación de que hay una presencia detrás del sistema, observando cada movimiento. En algunos momentos, el sitio parece dirigirse directamente a quien lo está viendo, como si supiera que está siendo investigado. El nombre 666 aparece repetidamente, asociado a comportamientos extraños dentro de la página.
A medida que avanza la historia, la experiencia se vuelve cada vez más inestable, hasta el punto en que el usuario ya no puede distinguir si está navegando un sitio web o si el sitio está interactuando con él. La creepypasta termina dejando una idea clara. No todo lo que está en internet es pasivo, algunas cosas parecen responder. Nivel 3: perturbador y olvidado. La inexpresiva. En junio de 1972, una mujer apareció en el Hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles, California. Llevaba simplemente un vestido blanco cubierto de sangre. Esto no debería ser demasiado sorprendente, la gente a menudo tiene accidentes, y viene al hospital más cercano para la asistencia médica. Pero había dos cosas que causaban a la gente el deseo de vomitar y escapar de terror. El primero, es que ella no era exactamente un humano, era algo parecido a un maniquí, pero tenía la destreza y la fluidez de un ser humano normal. Su cara era tan impecable como los maniquís, sin cejas ni maquillaje. La segunda razón por la cual la gente vomitaba o escapaba de terror, era porque ella tenía a un gatito atrapado en medio de sus dientes. Sus mandíbulas apretaban de una manera tan fuerte al pequeño gatito, al punto de que ningunos dientes podían ser vistos. La sangre salía a chorros hacia afuera, sobre su vestido y en el suelo. Ella entonces lo sacó de su boca, lo abandonó, y se desmayó. A partir de ese momento, ella fue llevada a un espacio del hospital y limpiada para ser llevada para la sedación. Se mostraba completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los doctores lo habían pensado mejor, iban a mantenerla allí hasta que las autoridades pudieran llegar, y ella no dijo nada, no protestó. Ellos eran incapaces de conseguir cualquier clase de respuesta de ella, y la mayor parte de empleados se sintieron muy incómodos mirándola fijamente a los ojos. Pero cuando el personal intentó darle el calmante, ella se defendió con una fuerza extrema. Dos miembros del personal que la dominaban con su cuerpo se elevaron encima de la cama para sostenerla. Su expresión estaba en blanco, ella giró sus ojos impasibles hacia el doctor, e hizo algo insólito. Ella sonrió. En cuanto lo hizo, la enfermera empezó a gritar y quedó en estado de shock, hasta el punto de llegar a desmayarse. Ya que en la boca de la mujer no habían dientes humanos, solo unos puntos largos y agudos. El doctor la miró fijamente durante un momento antes de decirle: ¿pero quién es usted? Ella se liberó de los doctores que aún la sostenían espantados, todavía sonriendo. Hubo una pausa muy larga. La gente de seguridad había sido avisada y se les escuchaba llegando al vestíbulo. Como ella los escuchó, se abalanzó hacia el doctor mordiéndole en el cuello, arrancándole su yugular y dejándole caerse al suelo, muriéndose. En el suelo, él se ahogó sobre su propia sangre. Ella se levantó, su mirada era peligrosa como la vida descolorida de sus ojos. Se inclinó más cerca, y susurró en el oído del doctor muerto, diciendo: «Yo soy Dios». Los ojos de los demás doctores llenos de miedo la miraron. Se fue muy tranquila alejándose mientras saludaba a los agentes de seguridad. Cada vez que alguien mira a sus dientes, se convierte en su víctima. La enfermera que sobrevivió al incidente la llamó la inexpresiva, y nunca más se supo de ella. No por normal para gente normal. Es una historia que se presenta como la experiencia de un usuario navegando sitios de vídeos en internet. La historia comienza de forma común. Alguien busca contenido en línea y termina encontrando un sitio con un nombre aparentemente inofensivo. El detalle extraño aparece desde el principio. El sitio está mal diseñado, con una interfaz simple y sin elementos típicos de una plataforma de vídeos. Aún así, el usuario entra. Los primeros vídeos parecen normales, demasiado normales. Escenas cotidianas, sin nada fuera de lo común, casi como grabaciones sin edición. Pero a medida que el usuario sigue explorando, empieza a notar algo extraño. Los vídeos no tienen contexto claro, no hay introducción ni explicación, y la sensación general es incómoda. Con el tiempo, el contenido se vuelve más inquietante no por lo que muestra directamente, sino por la falta de reacción de las personas dentro de los vídeos. No hay emociones claras, no hay expresiones, no hay naturalidad.
Todo se siente artificial. El usuario empieza a sentir que los vídeos están mal, como si estuvieran mostrando algo que no debería ser visto, pero sin decirlo explícitamente. En ciertos momentos, la navegación del sitio parece reaccionar a lo que el usuario selecciona, como si el sistema estuviera ajustándose a su comportamiento. La experiencia se vuelve cada vez más incómoda, hasta el punto en que el simple acto de seguir viendo genera rechazo. Finalmente, el usuario abandona el sitio. Pero la sensación que queda no es de haber visto algo explícito, sino de haber estado expuesto a algo que no estaba diseñado para ser interpretado por una mente normal. La historia termina dejando una idea inquietante. No todo lo normal en Internet realmente lo es. The Grifter. Es una creepypasta asociada al universo de Slenderman y sus proxies, pero enfocada en una figura distinta. Alguien que no ataca directamente, sino que manipula e imita. Lo subieron hace unos años, en el 2007 o el 2009, bajo un link extranjero. El original póster que subió el link decía que estaba jodido. Era realmente borroso. Mostraba cosas extrañísimas, como una bañera llena de gusanos, pinturas antiguas derritiéndose, bosques, colores parpadeantes, texto en un lenguaje diferente, mientras de fondo sonaba como un murmullo extraño. Si es que han visto el video There is Nothing, era similar a la voz presente en este, pero más indistinguible. Entonces la imagen se volvió un poco menos borrosa. Un pequeño perro estaba siendo agarrado del cuello, retorciéndose de dolor, lanzando gritos parecidos a los de un niño. Las imágenes cambiaron a una guardería con muchas cunas, habitadas por niños muertos. La cámara se acercó a una de las cunas, y uno de los recién nacidos se levantó un poco, comenzó a llorar y a sangrar de los ojos y boca. Luego surgió otra toma de un sótano, como al inicio, con una mano deforme desapareciendo en un charco de sangre. Le sigue más texto. Alguien dijo que este decía: tu raza está muriendo, con la imagen de una planta pudriéndose rápidamente, close-ups de cadáveres y casos de posesión demoníaca y exorcismos que claramente nunca han sido vistos fuera del país de origen de la cinta. Mientras esto pasa, la voz que habla calmadamente comienza a gritar de dolor y sufrimiento, algo sumamente aterrador. Luego regresan los murmullos, como de una radio con mala recepción, a lo largo del vídeo. Anansi's Wadman Story. Es una creepypasta que mezcla relatos de encuentros con una criatura desconocida en zonas rurales y boscosas, presentada como una serie de testimonios fragmentados. La historia comienza con diferentes personas que aseguran haber tenido experiencias extrañas mientras viajaban por caminos solitarios o áreas alejadas de la civilización. Al principio, los relatos parecen vagos. Ruidos en la distancia, la sensación de ser observados, o la impresión de que algo se mueve entre los árboles sin ser visto claramente. Con el tiempo, algunos testimonios empiezan a coincidir en la descripción de una figura específica. Una criatura humanoide, de apariencia irregular, que no encaja completamente en ninguna clasificación conocida. Su presencia es descrita como antinatural, con movimientos extraños y una sensación general de incomodidad al ser percibida. Lo más inquietante no es solo su apariencia, sino la forma en que aparece. De manera repentina, sin explicación, y casi siempre en contextos donde la víctima está aislada. En varios relatos, la criatura parece observar antes de acercarse, como si evaluara la situación. El nombre Wadman surge de la necesidad de describir algo que no encaja en lo humano ni en lo animal, sino en una categoría intermedia difícil de definir. A medida que la historia se expande, los encuentros se vuelven más directos, pero nunca completamente claros. Siempre hay dudas sobre lo que realmente fue visto. Algunos testigos aseguran haber sentido una presencia constante incluso después del encuentro, como si algo los hubiera seguido. La creepypasta nunca confirma la existencia real de la criatura, pero construye una sensación constante de incertidumbre. El relato termina dejando una idea simple pero inquietante. En lugares donde nadie debería estar a veces, hay algo que ya estaba ahí antes que vos. Psicosis. Se presenta como una serie de eventos registrados en forma de relato psicológico, donde la línea entre la realidad y la percepción empieza a romperse. La historia sigue a una persona que comienza a experimentar alteraciones en su vida cotidiana. Al principio son detalles pequeños.
cambios en el entorno, objetos que parecen estar fuera de lugar o recuerdos que no coinciden del todo con lo que otros le dicen. Con el tiempo, estas inconsistencias se vuelven más frecuentes. El protagonista empieza a notar que su entorno no es completamente estable. Lugares familiares parecen diferentes sin explicación, y ciertas situaciones se repiten con variaciones mínimas que generan una sensación constante de duda. Lo más inquietante no es un evento puntual, sino la progresiva pérdida de confianza en lo que percibe. La mente del personaje comienza a cuestionar todo: lo que ve, lo que escucha y lo que recuerda. Incluso conversaciones normales empiezan a sentirse distorsionadas, como si algo no encajara del todo. A medida que avanza la historia, la percepción de la realidad se vuelve cada vez más frágil. El protagonista no puede distinguir si los cambios que nota son reales o producto de su propia mente. Esa incertidumbre constante se convierte en el eje del relato. En ciertos momentos, aparecen pensamientos intrusivos que refuerzan la idea de que algo está mal, aunque nunca se confirma qué es exactamente. La creepypasta no ofrece una entidad clara ni un antagonista visible. En su lugar, se centra en el deterioro mental y en la sensación de pérdida de control sobre la propia percepción. El final deja una idea abierta y perturbadora. Cuando la mente deja de ser confiable, ya no hay forma de saber qué es real. The Dionea House. Hay historias que no nacen como cuentos de terror, sino como investigaciones reales que empiezan a desmoronarse con el tiempo. The Dionea House es una de esas historias. Se presenta como una serie de correos, documentos y testimonios recopilados sobre la desaparición de un hombre tras el contacto con un lugar extraño. Todo comienza cuando una persona intenta reconstruir lo que le ocurrió a su amigo desaparecido. No hay una explicación clara, solo pistas dispersas que apuntan a una casa mencionada en distintos informes. A medida que avanza la investigación, aparecen más personas relacionadas indirectamente con el caso. Cada una cuenta fragmentos diferentes, pero todos coinciden en algo: la casa no se comporta como un lugar normal. Algunos relatos describen que su estructura parece inestable, como si cambiara o no fuera percibida de la misma forma por todos. El nombre Dionea aparece repetidamente, asociado no solo a la casa, sino a algo que parece estar conectado con ella de forma más profunda. Con el paso del tiempo, la investigación se vuelve cada vez más confusa. Los testimonios se contradicen, los datos se fragmentan y varias personas que intentan profundizar en el caso dejan de dar señales. Lo inquietante es que no hay un evento central claro. Todo el terror se construye a partir de la acumulación de inconsistencias. La sensación final no es de una historia cerrada, sino de un caso que sigue activo, como si el simple hecho de investigarlo lo mantuviera en movimiento. El relato termina dejando una duda abierta. La casa no solo podría ser un lugar, sino algo que responde a quienes intentan entenderla. Te deja ver. A veces, el terror no empieza con un monstruo sino con una curiosidad. Ted de Caber es presentada como el diario de un hombre que, junto a un amigo, decide explorar un sistema de cuevas cerca de su zona. Al principio, todo es una aventura normal. Linternas, cuerdas, mapas simples y la emoción de descubrir lo desconocido bajo tierra. Las primeras exploraciones no muestran nada fuera de lo común. Solo pasajes estrechos, formaciones rocosas y el típico silencio de las cuevas profundas. Pero con el tiempo, empiezan a notar algo extraño. Hay zonas de la cueva que parecen no encajar con la geología del lugar. Pasajes que no deberían estar ahí o que no habían visto en exploraciones anteriores. A medida que avanzan más profundo, la sensación cambia. El ambiente se vuelve más opresivo y la exploración empieza a sentirse menos como una aventura y más como una advertencia ignorada. En ciertos puntos, el grupo comienza a registrar experiencias que no logran explicar. Sonidos, sensaciones de presencia y la impresión de que algo está más adelante observando. El diario refleja cómo la curiosidad inicial se transforma lentamente en incomodidad y luego en preocupación real. Cada nueva expedición es más tensa que la anterior. Ya no es solo explorar, sino entender si deberían seguir haciéndolo. Lo más inquietante es que no hay un evento único que lo cambie todo, sino una acumulación de pequeños detalles que hacen que el lugar deje de sentirse seguro. El grupo empieza a cuestionar si lo que encontraron debería haber sido dejado intacto.
La historia nunca da una respuesta definitiva. Solo el registro de alguien que entró a un lugar desconocido y empezó a darse cuenta de que no todo lo que está bajo tierra debería ser explorado. Nivel 4, lo oscuro y esotérico. Local 58. ¿Qué pasaría si encendieras la televisión de madrugada y la señal empezara a emitir algo que nunca debió salir al aire? Local 58 es una serie de horror analógico creada por Chris Straub, el mismo autor de la famosa creepypasta Candle Cove. La historia gira en torno a un canal de televisión local llamado Local 58, una emisora aparentemente normal que transmite noticias, programas infantiles y anuncios de servicio público. Pero algo ocurre con sus transmisiones. Una y otra vez, la señal es interrumpida por mensajes extraños, alertas de emergencia imposibles y emisiones que parecen estar controladas por algo desconocido. En uno de los episodios más famosos, una alerta gubernamental ordena a la población permanecer dentro de sus casas y evitar mirar la luna. En otro, una transmisión de emergencia afirma que Estados Unidos ha sido invadido y les indica a los ciudadanos que se quiten la vida antes de ser capturados. Y cuanto más avanzan los episodios, más evidente se vuelve que todas estas transmisiones están conectadas. Las señales contienen mensajes ocultos, imágenes subliminales y advertencias contradictorias que parecen formar parte de algo mucho más grande. Poco a poco, la serie sugiere que existe una influencia desconocida manipulando los medios de comunicación, alterando la percepción de quienes observan la pantalla. Lo más inquietante de Local 58 es que nunca explica completamente qué está ocurriendo. No hay un monstruo principal. No hay un villano claramente definido. Solo una sensación constante de que algo está usando las transmisiones para comunicarse con la humanidad. Y que cada vez que alguien mira la pantalla, eso también lo observa él. The Library of Babel. Existe una idea matemática tan enorme que puede volverse aterradora. The Library of Babel está basada en el concepto de una biblioteca infinita que contiene absolutamente todos los libros posibles. Cada libro posible, con cada combinación de letras, ya existe dentro de esa estructura. La historia describe este lugar como un espacio infinito lleno de estanterías que se extienden sin fin en todas direcciones. Cada libro parece igual al anterior, pero con pequeñas variaciones que contienen distintos significados, la mayoría sin sentido. El problema aparece cuando los habitantes de esta biblioteca empiezan a buscar respuestas. Cualquier conocimiento, cualquier verdad, cualquier evento ya está escrito en algún lugar. Pero encontrarlo es prácticamente imposible. La mayoría de los libros son ruido aleatorio, sin significado claro. Y entre esa infinitud, cualquier intento de encontrar una respuesta se vuelve desesperante. Con el tiempo, la idea central deja de ser la biblioteca como lugar físico, y pasa a ser algo más filosófico. Si todo está escrito, también lo están todas las respuestas pero ocultas en el caos. La historia termina dejando una sensación incómoda. Un infinito donde la verdad existe pero está perdida para siempre entre todo lo demás. The Mandela Catalogue. Hay cosas que dan miedo porque son monstruos. Y después están las cosas que dan miedo porque se parecen demasiado a nosotros. The Mandela Catalogue es una serie de horror analógico creada por Alex Kister que transcurre en el ficticio condado de Mandela, un lugar donde existe una amenaza conocida como los Alternates. Estas entidades tienen una habilidad aterradora: imitar a las personas. No son simples copias físicas. Pueden reproducir rostros, voces y comportamientos humanos casi a la perfección. Pero siempre hay algo mal. Una expresión extraña. Un movimiento antinatural. Una sonrisa que dura demasiado. La serie está contada a través de cintas educativas, grabaciones policiales y mensajes de emergencia que advierten a la población sobre estas criaturas. Uno de los casos más conocidos es el de Mark Radcliffe. Una noche, Mark comienza a recibir llamadas y mensajes extraños relacionados con una presencia dentro de su casa. Convencido de que alguien lo está observando, se encierra en su habitación con un arma mientras intenta pedir ayuda. Sin embargo, del otro lado de la puerta no hay un intruso común. Hay algo que conoce sus miedos. Algo que parece disfrutar atormentándolo. Durante horas, la entidad permanece cerca, hablándole y manipulándolo psicológicamente. La situación empeora hasta terminar en una de las escenas más recordadas de toda la serie. Y ese es justamente el aspecto más aterrador de los Alternates. No necesitan perseguirte. No necesitan atacarte de inmediato.
Solo necesitan convencerte de que ya no estás a salvo. A medida que avanza la historia, se revela que estas criaturas llevan mucho tiempo infiltrándose entre los seres humanos, reemplazando personas y extendiéndose de forma silenciosa. Lo más inquietante de The Mandela Catalogue no son los monstruos, es la posibilidad de que alguien que conoces ya no sea realmente quien dice ser, y que quizás nunca puedas notar la diferencia hasta que sea demasiado tarde. Mi novia muerta sigue enviándome mensajes en Facebook. La mayoría de las historias de fantasmas empiezan en casas abandonadas o lugares oscuros. Esta empezó en Facebook. El protagonista cuenta que su novia, Emily, murió en un accidente automovilístico en 2012. Llevaban 5 años juntos y, aunque ella no creía demasiado en el matrimonio, él estaba convencido de que habría pasado el resto de su vida con ella. Tras su muerte, intentó seguir adelante. Su perfil de Facebook quedó intacto, como ocurre con muchas cuentas de personas fallecidas. Amigos y familiares seguían dejando mensajes de despedida en su muro de vez en cuando. Pero 13 meses después de su muerte ocurrió algo imposible. Emily le envió un mensaje. Al principio pensó que alguien había hackeado la cuenta. Sin embargo, los mensajes contenían detalles privados que prácticamente nadie más conocía. Con el paso de los días comenzaron a llegar más mensajes. Algunos parecían escritos de forma normal. Otros eran fragmentos extraños, palabras incompletas o respuestas a conversaciones que habían tenido años atrás. Lo más inquietante era que ciertos mensajes hacían referencia a eventos recientes, cosas que habían ocurrido después de la muerte de Emily. El protagonista intenta encontrar una explicación lógica. Revisa la cuenta, cambia contraseñas e investiga si alguien está jugando con él. Pero cada intento solo genera más preguntas. Los mensajes continúan llegando y se vuelven cada vez más perturbadores, como si algo estuviera intentando comunicarse a través de una cuenta que jamás debería haber vuelto a activarse. La historia juega con una idea simple pero aterradora. ¿Qué harías si una persona fallecida te escribiera desde una cuenta que debería estar completamente inactiva? Y peor aún, ¿qué harías si supiera cosas que nadie más podría saber? Tribe vuelve. Todo comenzó como un canal más de internet. En 2010, un usuario llamado Noah empezó a subir vídeos aparentemente normales sobre su vida cotidiana. Al principio no había nada especial. Grabaciones caseras, reuniones familiares y recuerdos de la infancia. Pero entre esas cintas había algo extraño. Mientras revisaba viejos vídeos grabados por su primo fallecido, Noah empezó a notar una figura apareciendo en el fondo de algunas tomas. Era alta, inmóvil y parecía observar desde la distancia. Al principio pensó que era una coincidencia. Pero cuanto más revisaba las grabaciones, más veces aparecía. La figura no estaba solo en un video. Estaba en muchos. Incluso en momentos donde nadie recordaba haber visto a nadie cerca. Con el tiempo, Noah comenzó a recibir mensajes extraños de usuarios desconocidos que parecían saber más sobre la situación de lo que deberían. Los vídeos también empezaron a cambiar. Las grabaciones sufrían interferencias, cortes repentinos y fallos visuales que aparecían justo cuando la figura estaba cerca. Lo más inquietante era que los problemas no parecían ser errores de la cámara. Parecían ocurrir porque algo estaba interfiriendo con la grabación. A medida que avanzaba la serie, Noah descubría que la presencia había estado relacionada con su vida durante años, mucho antes de que comenzara a investigarla. Y cuanto más intentaba entender lo que estaba pasando, más involucrado parecía quedar. Las fronteras entre las grabaciones antiguas y los sucesos actuales empezaron a mezclarse. Ya no se trataba de revisar vídeos viejos. Se trataba de descubrir por qué esa figura había estado siguiéndolo durante tanto tiempo. Tribe Vuelve terminó convirtiéndose en una de las series de terror analógico y metraje encontrado más conocidas de internet, expandiendo el mito de Slenderman y llevándolo a una escala mucho más grande. Pero la pregunta que deja la historia sigue siendo la misma. ¿Qué harías si descubrieras que algo aparece en tus recuerdos, y siempre estuvo ahí, aunque nunca lo hayas notado? The Backrooms. Dicen que hay lugares donde la realidad se rompe sin que nadie lo note. The Backrooms nace de una idea simple de internet. Si te salís de la realidad correcta, podés quedar atrapado en un espacio infinito sin salida. La historia describe un lugar formado por habitaciones vacías, pasillos amarillentos, alfombra húmeda y luces que zumban sin parar. No hay ventanas. No hay puertas claras.
Solo una sensación constante de estar en un espacio que se repite sin lógica. Lo más inquietante no es el lugar en sí, sino la idea de haber no clipeado fuera de la realidad, como si el mundo tuviera fallas y pudieras caer dentro de ellas. En algunas versiones, se menciona que no estás solo. Algo más habita esos niveles, moviéndose entre los pasillos sin ser visto claramente. El problema es que cuanto más tiempo pasas ahí, más difícil se vuelve recordar cómo era el mundo de afuera. La historia no tiene un inicio claro ni un final definido. Solo la posibilidad de que, si te equivocas en el lugar correcto, podés terminar en un sitio que nunca debería existir. Marble Hornets. Hay proyectos que empiezan como algo simple y terminan convirtiéndose en algo imposible de explicar. Marble Hornets se presenta como una serie de cintas encontradas de una filmación abandonada. Todo comienza con un estudiante de cine que intenta retomar un proyecto viejo de su amigo, quien había dejado de grabar de forma repentina. Al revisar las grabaciones, nota que muchas escenas están interrumpidas o incompletas. Pero lo extraño empieza a aparecer en segundo plano. Una figura alta, borrosa, aparece en distintas tomas sin explicación. No interactúa directamente, pero siempre está presente en el fondo de la imagen. A medida que avanzan las cintas, el material se vuelve más errático. Problemas técnicos, cortes abruptos y una creciente sensación de persecución. El protagonista empieza a investigar qué pasó realmente durante la filmación original. Pero cuanto más profundiza, más evidente se vuelve que no se trata solo de un proyecto abandonado. La presencia que aparece en las grabaciones parece seguir el proceso de filmación, como si respondiera a ser observada. El proyecto deja de ser un registro de cine y se convierte en una evidencia de algo que no debería estar documentado. La historia nunca ofrece una explicación definitiva, solo la sensación de que hay algo que aparece cuando alguien decide grabarlo. Derraque. Algunas leyendas nacen de historias antiguas. Otras aparecen de la nada y aún así terminan aterrando a miles de personas. Derraque comenzó a circular en internet a mediados de los años 2000, presentado como una recopilación de testimonios, documentos y relatos sobre una extraña criatura humanoide. Las descripciones eran siempre parecidas. Un ser extremadamente delgado, de piel pálida, que se mueve en 4 patas y suele aparecer durante la noche. Pero lo que realmente hizo famosa a la historia fue un caso específico. Según el relato, una familia comenzó a notar cosas extrañas dentro de su casa. Ruidos durante la madrugada, puertas abiertas y una constante sensación de que alguien los observaba mientras dormían. Al principio pensaron que era estrés o simples coincidencias, hasta que una noche despertaron y lo vieron, sentado al pie de la cama, observándolos. La criatura no hizo ningún movimiento brusco. No atacó de inmediato ni emitió sonidos. Simplemente estaba ahí, inmóvil, mirándolos. A partir de ese momento, los encuentros comenzaron a repetirse. La familia aseguraba verlo en distintas partes de la casa, siempre durante la noche y siempre observando desde la oscuridad. Lo más inquietante era que parecía acercarse un poco más cada vez. Con el paso de los días, el miedo se transformó en obsesión. Intentaron documentar su presencia, investigar casos similares y encontrar una explicación para lo que estaban viendo. Y fue entonces cuando descubrieron que no eran los únicos. Existían decenas de testimonios describiendo exactamente la misma criatura, misma apariencia, mismo comportamiento, misma mirada. La historia nunca confirma que es realmente Derraque. No se sabe si es un animal desconocido, una entidad sobrenatural o simplemente una leyenda moderna de Internet. Pero el relato deja una imagen difícil de olvidar. Despertarte en mitad de la noche y encontrar una figura pálida observándote en silencio desde la oscuridad de tu habitación. Everyman Hybrid. Todo comenzó como un canal de fitness. En 2010, 3 amigos crearon Everyman Hybrid, una serie de videos donde documentaban ejercicios, desafíos físicos y su progreso personal. Al principio, el contenido parecía completamente normal. Rutinas de entrenamiento, bromas entre amigos y grabaciones hechas con una cámara casera. Pero poco a poco, empezaron a ocurrir cosas extrañas. En algunos videos aparecía una figura alta observando desde el fondo. A veces estaba entre los árboles. Otras veces apenas se distinguía detrás de una estructura en la oscuridad. Los protagonistas no parecían notarlo. Sin embargo, los espectadores sí.
Con el paso de los episodios, los sucesos se volvieron imposibles de ignorar. Objetos cambiaban de lugar, aparecían símbolos extraños y los integrantes del grupo comenzaban a comportarse de forma cada vez más errática. Uno de los momentos más inquietantes ocurre cuando empiezan a investigar una zona boscosa relacionada con extraños avistamientos. Lo que parecía una simple excursión termina convirtiéndose en una persecución. La cámara cae al suelo, la grabación se llena de interferencias y, durante unos segundos, se alcanza a ver una figura inmóvil observándolos desde la distancia. A partir de ese punto, la historia deja de ser un canal de ejercicios. Los protagonistas descubren que hay algo siguiéndolos desde hace tiempo. Algo que aparece en las grabaciones incluso cuando nadie recuerda haberlo visto. Y cuanto más intentan averiguar qué está ocurriendo, más parecen involucrarse en una situación que no comprenden. Lo que hizo famoso a Everyman Hybrid fue que no se limitó a YouTube. La historia se expandió a redes sociales, blogs y otras plataformas, haciendo que pareciera una investigación real que se desarrollaba en tiempo real. Al final, la serie deja una sensación inquietante. Imagínate revisar una grabación de tu vida cotidiana y descubrir que alguien ha estado detrás tuyo durante meses, sin que lo hayas notado una sola vez. Nivel 5, las profundidades. La maldición de la habitación roja. A principios de los años 2000, cuando Internet todavía era un lugar mucho más desconocido y misterioso, comenzó a circular en Japón una leyenda que aterró a miles de personas. La leyenda de la habitación roja. Todo comenzaba de una forma aparentemente inocente. Mientras una persona navegaba por Internet, aparecía una pequeña ventana emergente. Un simple pop-up. Nada fuera de lo normal. Pero cuando intentaba cerrarlo, la ventana volvía a aparecer. Una y otra vez, sin importar cuántas veces la cerrara. Y cada vez que regresaba, una voz infantil hacía una pregunta incompleta. ¿Te gusta? La frase aparecía lentamente en pantalla mientras la ventana continuaba reapareciendo. Entonces, después de varios intentos por cerrarla, la pregunta finalmente se completaba. ¿Te gusta la habitación roja? Según la leyenda, en ese momento ya era demasiado tarde. La víctima quedaba marcada por una maldición. Y poco tiempo después era encontrada muerta dentro de su propia habitación. Las paredes, los muebles, el suelo, todo cubierto de sangre, creando así la famosa habitación roja que daba nombre a la historia. Lo más inquietante era que nadie sabía quién enviaba la ventana, ni de dónde provenía, ni por qué elegía a determinadas personas. Con el tiempo, la leyenda se hizo tan popular que inspiró una animación flash de terror que comenzó a circular por internet. El video mostraba precisamente la aparición de la ventana emergente y el destino de quienes respondían a la pregunta. Pero la historia se volvió todavía más conocida en 2004. Ese año ocurrió en Japón el llamado caso Sasebo, un crimen protagonizado por una estudiante de apenas 11 años. Después del incidente, varios medios informaron que la animación de la habitación roja había sido encontrada entre los archivos favoritos de su computadora. Aunque nunca se demostró ninguna relación real entre ambas cosas, el dato fue suficiente para alimentar aún más la leyenda. A partir de ese momento, miles de usuarios comenzaron a buscar el video. Y como suele ocurrir con las historias de Internet, la realidad y la ficción empezaron a mezclarse. Algunos afirmaban haber visto el pop-up, otros aseguraban que la animación estaba maldita, y no faltaron quienes juraban que la leyenda era completamente real. Hoy sabemos que la habitación roja es una leyenda urbana japonesa, pero aún así, sigue siendo una de las creepypastas más famosas surgidas en Internet. Quizás porque toma algo cotidiano y aparentemente inofensivo, una simple ventana emergente, y la transforma en una amenaza imposible de evitar. Porque según la leyenda, una vez que aparece la pregunta, ya no importa cuántas veces intentes cerrarla, la habitación roja ya te ha elegido. El misterio del lago Anjikuni. Después de haber sido contadas durante décadas, el misterio del lago Anjikuni pertenece a la segunda categoría. Porque, si la historia es cierta, estaríamos hablando de una de las desapariciones colectivas más extrañas jamás registradas.
Todo ocurrió en el norte de Canadá, en una de las regiones más remotas del planeta. Un territorio inmenso cubierto de hielo, tundra y lagos congelados donde las temperaturas pueden descender a niveles capaces de matar a una persona en cuestión de horas. En aquel lugar, lejos de las ciudades y prácticamente aisladas del resto del mundo, existían pequeñas comunidades inuit que sobrevivían gracias a la caza y la pesca. Y fue precisamente una de esas comunidades la que supuestamente desapareció sin dejar rastro. La historia comienza en 1930. Un cazador de pieles llamado Joel Abelle viajaba por la zona cuando decidió dirigirse a una aldea cercana al lago Anjikuni para pasar la noche. No era un lugar desconocido para él. Sabía que había gente viviendo allí y esperaba encontrar refugio del frío extremo. Pero cuando finalmente llegó al poblado, sintió de inmediato que algo no estaba bien. No había nadie, ningún sonido, ninguna conversación, ningún movimiento, solo silencio. Al principio pensó que los habitantes podrían estar cazando o realizando alguna actividad lejos de la aldea. Sin embargo, al recorrer el lugar descubrió algo inquietante. Las viviendas seguían abiertas. Las pertenencias continuaban donde siempre habían estado. La comida permanecía en las ollas. Las herramientas descansaban sobre las mesas. Incluso algunas labores parecían haber quedado inconclusas. Era como si todos hubieran abandonado el lugar exactamente al mismo tiempo, sin recoger nada, sin prepararse para partir, sin dejar ninguna explicación. La Belle recorrió toda la aldea intentando encontrar a alguien, pero no encontró absolutamente a nadie, ni una sola persona, ni siquiera un animal. Asustado, decidió informar lo ocurrido a las autoridades. Poco después, un grupo de agentes llegó al lugar para investigar, y según la leyenda, confirmaron que la situación era incluso más extraña de lo que parecía. Los investigadores encontraron varios perros de trineo muertos cerca del asentamiento. Los animales habían fallecido de hambre y congelación, y eso no tenía sentido. En aquellas regiones los perros eran indispensables para sobrevivir. Ninguna comunidad abandonaría sus animales de trabajo de manera voluntaria. Pero aquello no fue lo peor. Durante la inspección del terreno descubrieron algo que convertiría la historia en una leyenda. Las tumbas del cementerio local habían sido abiertas. Los cuerpos habían desaparecido, y alrededor de algunas de ellas había extraños círculos de piedras colocadas cuidadosamente. Nadie supo explicar quién había hecho aquello, ni por qué. A partir de ese momento comenzaron a surgir teorías de todo tipo. Algunos pensaron que la aldea había sido víctima de una migración repentina causada por el hambre o por condiciones climáticas extremas. Otros señalaron que una comunidad entera jamás habría abandonado comida, herramientas y animales si hubiera planeado marcharse. También aparecieron relatos sobre luces misteriosas observadas en el cielo durante los días previos a la desaparición. Historias de objetos brillantes moviéndose sobre el lago durante la noche, aunque nunca hubo pruebas concretas de ello. Con el paso de los años, muchos investigadores empezaron a cuestionar la veracidad de algunos detalles del relato. Algunos sostienen que ciertos elementos fueron exagerados por periódicos de la época. Otros creen que la desaparición nunca ocurrió exactamente como fue contada. Pero incluso hoy, casi un siglo después, la historia continúa circulando. Porque independientemente de cuánto sea verdad y cuánto sea leyenda, la imagen sigue siendo aterradora. Imagínate llegar a un pueblo completamente aislado en medio del Ártico. Esperar encontrar familias, niños, cazadores y animales. Y en lugar de eso encontrar solamente silencio, casas intactas, comida abandonada, objetos personales sin tocar, y la sensación de que, apenas unas horas antes, había vida en aquel lugar, y después, nada. Como si toda una comunidad hubiera sido borrada de la existencia de un momento para otro. Y quizás esa sea la razón por la que el misterio del lago Anjikuni sigue siendo recordado. Porque aunque hayan pasado décadas, nadie puede decir con certeza qué ocurrió realmente aquella noche. De Theater. ¿Qué harías si encontrarás un videojuego del que prácticamente no existe ninguna prueba de que haya sido lanzado? Esa es la premisa de The Theater, un creepypasta sobre un supuesto juego perdido de los años 90 que muchos aseguran haber visto, pero que nadie ha logrado demostrar que realmente existió. Según la leyenda, el juego apareció aproximadamente en la misma época que Doom.
Las pocas copias que supuestamente circularon tenían una portada extraña, un fondo completamente blanco y la imagen de un hombre calvo de aspecto inexpresivo conocido como The Ticket Taker. No había nombre de estudio, no había descripción, no había información alguna, solo ese rostro vacío mirando al jugador. Pero lo realmente extraño comenzaba al intentar instalarlo. Muchos afirmaban que el juego congelaba la computadora durante el contrato de licencia. Otros aseguraban que la instalación solo funcionaba después de reiniciar el sistema de una manera específica, y una vez que finalmente lograban abrir el juego. La experiencia era aún más rara. El menú principal mostraba un cine solitario en medio de una calle vacía. Había 3 opciones: New Game, Load, Options. Pero 2 de ellas parecían inútiles. Options cerraba el juego. Load no funcionaba. La única opción disponible era comenzar una nueva partida. Al hacerlo, el jugador aparecía dentro del lobby de un cine abandonado. No había música, no había personajes, no había objetivos. Solo el Ticket Taker parado frente a un pasillo oscuro. Cuando el jugador se acercaba, una voz distorsionada repetía siempre la misma frase: "Gracias. Disfrute la película". Entonces el jugador avanzaba por el pasillo. La pantalla se volvía negra, y reaparecía en el lobby, una y otra vez. Siempre igual, sin importar cuántas veces lo intentara. Pero después de muchas repeticiones, algo cambiaba. Un día, al regresar al lobby, el Ticket Taker desaparecía. Por primera vez el cine estaba completamente vacío. Sin otra opción, el jugador volvía a entrar al pasillo. Pero esta vez la pantalla no se desvanecía. Seguía avanzando, cada vez más profundo en la oscuridad. Solo se escuchaban sus pasos, nada más, hasta que finalmente aparecía algo al final del corredor. Una figura inmóvil. Parecía ser el Ticket Taker, pero su rostro había sido reemplazado por una enorme espiral. Los jugadores lo bautizaron como Swirly Man. Y en cuanto aparecía, el juego se llenaba de errores visuales y un chillido insoportable comenzaba a sonar por los parlantes. La pantalla se corrompía por completo, y después de varios minutos de caos, todo terminaba. El jugador volvía al lobby, como si nada hubiera ocurrido. Y quizás esa sea la parte más inquietante de toda la historia, porque nadie sabe qué había al final de ese pasillo, ni qué era realmente la figura de la espiral. Solo que, según quienes jugaron The Theater, nunca olvidaron lo que vieron en la oscuridad. Pero el verdadero horror apenas comenzaba. Tras varios ciclos más, algunos jugadores aseguraban que el Swirly Man comenzaba a aparecer por fracciones de segundo en las esquinas de la pantalla, acompañado por un extraño sonido de lamento. Poco después, el Ticket Taker volvía a aparecer, pero ya no era el mismo. Ahora caminaba nerviosamente por el lobby, con los ojos abiertos de par en par y la boca deformada en una expresión de miedo. Incluso los carteles de las películas habían cambiado. Donde antes había afiches comunes, ahora solo podían verse imágenes del Swirly Man observando al jugador. Al acercarse al Ticket Taker, este reproducía un nuevo mensaje de audio distorsionado. La grabación era tan mala que nadie pudo determinar exactamente qué decía. Sin embargo, casi todos los jugadores coincidían en una frase: "Nunca alcances los otros niveles". Después de eso, la pantalla volvía a oscurecerse. Cuando el jugador regresaba al lobby, el Ticket Taker había desaparecido para siempre, y el pasillo ya no estaba abierto. Una enorme pared de ladrillos bloqueaba completamente el camino. Si el jugador intentaba tocarla, el juego se cerraba de inmediato. Y ahí terminaba todo. Nadie descubrió jamás qué eran esos supuestos otros niveles. Nadie encontró una forma de acceder a ellos. Lo más inquietante es que varios de los supuestos jugadores originales afirmaban que, años después de haber jugado The Theater, todavía seguían viendo al Swirly Man por el rabillo del ojo. Apenas una fracción de segundo. Lo suficiente para preguntarse si realmente habían abandonado el juego, o si el juego nunca los había abandonado a ellos. Salgo. Antes de los vídeos de terror analógico, antes de los ARCs y mucho antes de que existieran los backrooms, hubo una entidad que se propagó por internet de una forma muy diferente. Su nombre era Salgo. Salgo nació como un meme de internet a finales de los años 2000.
Todo comenzó cuando usuarios empezaron a modificar imágenes y cómics aparentemente normales, transformándolos en versiones oscuras y perturbadoras. Los personajes aparecían deformados, con ojos vacíos, sonrisas imposibles y texto corrupto que parecía romperse en la pantalla. Pero detrás de esas imágenes había una historia. Según la leyenda, Salgo es una entidad antigua e incomprensible que existe más allá de la realidad humana. Su presencia no se manifiesta mediante apariciones físicas tradicionales. En cambio, corrompe todo lo que toca: imágenes, textos, personas, incluso la propia realidad. Las historias relacionadas con Salgo suelen describir cómo algo normal comienza a deteriorarse lentamente. Un dibujo inocente, una fotografía o una conversación común empiezan a mostrar detalles imposibles, palabras deformadas, mensajes ocultos, rostros alterados, y siempre hay una sensación de que algo se está acercando. Con el tiempo, los personajes afectados empiezan a repetir una frase que terminó convirtiéndose en la marca registrada de la entidad: él viene. Comes. Lo inquietante de Salgo es que nunca tiene una apariencia definitiva. Cada artista y cada historia lo representan de forma distinta, a veces como una sombra gigantesca, a veces como una masa de ojos y dientes, y otras veces, simplemente como una presencia que existe fuera de nuestra comprensión. La leyenda dice que cuando Salgo llega, las reglas normales dejan de funcionar, el mundo empieza a corromperse, y la realidad deja de parecer segura. Quizás por eso la historia se volvió tan popular, porque no habla de una criatura escondida en el bosque, ni de un fantasma en una casa abandonada. Habla de algo mucho peor: la idea de que la realidad misma puede romperse, y que cuando eso ocurra, él vendrá. La Fundación SCP, niveles ocultos. Imagínate despertar mañana y descubrir que todas las historias extrañas de Internet son reales. Criaturas imposibles, objetos malditos, entidades que desafían las leyes de la física. Ahora imagínate que existe una organización secreta dedicada exclusivamente a contenerlas. Esa es la premisa de la Fundación SCP. A diferencia de una creepypasta tradicional, SCP es un proyecto colaborativo gigantesco que comenzó en Internet y terminó convirtiéndose en uno de los universos de terror más grandes jamás creados. Dentro de esta ficción existe una organización conocida simplemente como la Fundación. Su misión es sencilla: asegurar, contener, proteger. La Fundación se encarga de localizar anomalías peligrosas y ocultarlas del resto de la humanidad. Estas anomalías reciben una clasificación SCP y son almacenadas en instalaciones secretas repartidas por todo el mundo. Algunas son relativamente inofensivas, pero otras representan amenazas capaces de destruir ciudades enteras. Uno de los casos más famosos es SCP-173, una estatua de concreto que permanece inmóvil mientras alguien la observa, pero en el instante en que nadie la mira, se mueve y ataca con una velocidad imposible. Por eso los guardias tienen una regla simple: nunca parpadear al mismo tiempo. Otro de los más conocidos es SCP-096. Una criatura extremadamente tímida que normalmente permanece inmóvil. El problema es que si alguien ve su rostro, incluso en una fotografía o un video, la entidad sabe exactamente dónde está esa persona, y no se detendrá hasta alcanzarla. También está SCP-682, una criatura reptiliana considerada prácticamente indestructible. La Fundación ha intentado eliminarla incontables veces. Siempre fracasa. Cada intento solo la vuelve más peligrosa. Pero lo que hace especial al universo SCP no son las criaturas individuales. Es la sensación de que existen miles de anomalías ocultas detrás de la realidad cotidiana. Objetos que alteran la mente. Edificios imposibles. Dimensiones paralelas. Entidades capaces de modificar la historia misma. Y todo esto permanece oculto gracias a una organización que trabaja en secreto para evitar que el mundo descubra la verdad. Con el tiempo, la Fundación SCP dejó de ser una simple historia. Se convirtió en una colección inmensa de documentos, expedientes y relatos conectados entre sí. Millones de palabras que construyen una misma idea. La humanidad vive rodeada de cosas que no entiende. Y quizás sea mejor así, porque si la Fundación realmente existiera,
significaría que hay algo ahí afuera tan peligroso que necesita ser ocultado para siempre. Los fenómenos de los episodios perdidos. Durante los primeros años de las creepypastas, hubo una idea que se volvió tan popular que terminó convirtiéndose en un género propio: los llamados episodios perdidos. Todo comenzó con historias que afirmaban revelar capítulos secretos de series infantiles que nunca debieron salir al aire. Según estos relatos, antiguos empleados de estudios de animación encontraban cintas olvidadas en archivos cerrados al público, capítulos extraños, incompletos y supuestamente ocultados por las compañías. Las historias casi siempre seguían el mismo patrón. Al principio, el episodio parecía normal, pero poco a poco comenzaban a aparecer detalles inquietantes. Los personajes dejaban de actuar como siempre. La música se volvía incómoda. Los colores cambiaban. Y finalmente aparecían imágenes perturbadoras, mensajes ocultos o escenas de violencia imposibles para una caricatura infantil. Pronto Internet se llenó de relatos como The Advert, Skidward Suicide y Suicide Mouse.avi. Millones de personas leyeron estas historias y muchos llegaron a preguntarse si alguna podría ser real. Por supuesto, ninguna de ellas tenía pruebas auténticas. Pero eso nunca fue lo importante. Lo que hizo tan popular al fenómeno fue que jugaba con algo que todos compartían: la confianza en los dibujos animados de la infancia. La idea de que detrás de algo familiar y seguro podía esconderse algo completamente distinto. Y aunque la mayoría de estas historias hoy son vistas como una reliquia de la Internet antigua, su influencia sigue presente. Porque cada vez que aparece un supuesto capítulo prohibido o una grabación perdida de una serie infantil, la leyenda de los episodios perdidos vuelve a comenzar. Bonus track: creepypastas viejos de subs. Penpal, amigos por correspondencia, de Juancho Deidad. Gracias Juancho. Penpal es una creepypasta que sigue a un narrador que recuerda su infancia, cuando participaba en un programa de intercambio de cartas con desconocidos. Al principio todo parece normal: cartas, dibujos, mensajes entre niños. Pero con el tiempo empiezan a aparecer cosas raras. El protagonista nota que alguien lo está observando en la vida real, no solo escribiéndole. Las cosas escalan cuando descubre que una figura misteriosa estuvo siguiéndolo desde que era niño, moviéndose entre distintos momentos de su vida: su casa, la escuela, sus salidas. Lo más perturbador es que el acosador no es alguien que aparece de golpe, sino que estuvo presente durante toda su infancia sin que él lo notara, manipulando situaciones desde la sombra. El tono es de paranoia y memoria distorsionada. El terror no viene de un monstruo explícito, sino de darte cuenta de que nunca estuviste solo. Hello Kitty, versión boca cocida / caso Hong Kong, de Benitez. Esta historia está inspirada en un caso real ocurrido en Hong Kong en los años 90, que luego se volvió creepypasta. Se cuenta que una joven fue secuestrada por un grupo criminal. Durante su cautiverio fue brutalmente maltratada y finalmente asesinada. Luego, su cuerpo habría sido ocultado dentro de una muñeca o figura de Hello Kitty para encubrir el crimen. La creepypasta exagera o modifica los detalles reales, agregando elementos más macabros, como que la víctima fue forzada a sonreír o que su rostro fue reconstruido de forma grotesca dentro del juguete. En la versión de Internet, la historia se volvió un símbolo de terror urbano. Una mezcla entre crimen real y mito perturbador asociado a una imagen infantil e inocente.